Luis Prieto Valiente se doctoró en Medicina en la Facultad de Valladolid, es catedrático de Bioestadística Médica, primero en Madrid, luego en Murcia, luego le hizo un fichaje la UCAM, que siempre hace buenos fichajes, se especializó en bioestadística en Oxford, fundó el primer servicio hospitalario de bioestadística en un hospital de La Laguna en Tenerife, y a mí no deja de sorprenderme, vi en su currículum que incluso dio clases de baile para personal sanitario durante 10 años. Luis, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a Pedro por haberme traído a este entorno hace 2 años, a Ángel por haberme invitado a la presente edición y a todos vosotros que estáis aquí, compañeros tan interesados en estos temas. Mi charla es completamente distinta de todas las anteriores. Bueno, de hecho esta mesa redonda es muy heterogénea hoy, eso habló nuestra invitada de Hispanoamérica, Pablo Santos. Cada uno está comentando temas muy diversos y sin duda todos muy interesantes. El mío contrasta con todo lo que habéis oído y vais a seguir oyendo hablar porque habla de la medicina basada en la evidencia, de una metodología que tiene un fundamento matemático importantísimo y del cual vamos a mencionar aquí para nada el tema matemático, pero sí la importancia en vuestra relación con la investigación médica y con la medicina más ortodoxa que muchos de vosotros practicáis, o la inmensa mayoría practicáis al mismo tiempo que otras habilidades que tenéis. Ya el primer día decíamos, quizá se ha dicho aquí más veces, incluso nuestra invitada de Hispanoamérica, una vez más, solamente hay una medicina, o debería haber una medicina, que se enriquezca con todos los aportes posibles de todas las partes. A veces esta separación, estos bandos, estos grupúsculos, y tenemos palabras para ello, son artificiales y son fruto de errores comunes muchas veces que no de una realidad. Bien, decimos ahí la medicina, a ver si consigo no caerme por aquí abajo, es que me gusta mirar ahí. La medicina avanza y mejora continuamente gracias a la investigación básica y clínica, obviamente. Sí. Y hoy vamos a hablar del método científico y de la medicina basada en la evidencia, que para unos es una herramienta imprescindible para el conocimiento, un pilar fundamental del avance de la medicina. Pero para otros es una herramienta usada por algunos grupos de poder para impedir investigaciones y publicaciones que podrían ser muy útiles. ¿Y cuál es la realidad? Ya hablábamos de enfrentamiento, ya podemos enfrentarnos. Yo que vengo del mundo académico y en el cual estoy, pues diría esta parte y no, realmente no hay nada que enfrentarse porque en este caso ambas cosas son ciertas. Si se usa correctamente, pues sería esta frase, y si se usa incorrectamente, responde a la otra realidad. Esa es la. En todo caso, hay que decir que la medicina basada en la evidencia no es una entidad científico inaccesible y para mentes selectas, sino que se basa básicamente en el sentido común y la lógica básica. Segundo, en el aprendizaje por la experiencia que uno va acumulando, cada médico en particular y el conjunto como grupo. Y en tercer lugar, una tercera pata es el análisis estadístico. Todos los médicos y personas en general compartimos estas capacidades mentales que corresponden a esas 2 primeras partes mencionadas. El análisis estadístico es una parte específica, técnica, que solamente conocen los que se dedican a ella. Pero bueno, en medicina hay muchísimos temas particulares que solamente conocen algunos. Los radiólogos, todos usamos la radiología como fuente de información, incluso los propios radiólogos no entienden mucho de la física que justifica sus aparatos. Somos los médicos, dependemos de otras muchas aparatologías y técnicas, y en este caso, en ciertos aspectos, el análisis estadístico es otra herramienta más, que no es medicina y que nos ayuda en ciertos contextos y que hay que saber usarla adecuadamente. Será muy útil si la usamos adecuadamente y perjudicial, y muy perjudicial incluso si se usa inadecuadamente. ¿Quiénes impiden, decíamos ahí, hacer investigaciones y publicaciones en algunos casos? Pues nosotros mismos, los propios médicos, estamos impidiendo a veces hacer investigaciones a otros médicos, cuando formamos parte de comisiones evaluadoras. Porque todos los médicos somos evaluadores, en unos casos, y hemos sido evaluados en otro. Sí. Sí. No, vale, gracias. Es que en mi pueblo no había esto, solamente había lo grandote, claro. Fíjese, por ejemplo, el profesor Castillo, que está aquí entre nosotros,
con su currículum académico impresionante, seguro que ha sido evaluador muchas veces de muchos proyectos, de tesis, de cosas, y seguro que también ha sido evaluado. Si tiene 80.000 publicaciones, ha sido evaluada por otras personas, a ver si la permitían o no. Eso a nivel académico muy cualificado, a nivel mucho más modesto, a todos nos pasa lo mismo. En alguna ocasión todos hemos tenido que emitir juicio valorando el trabajo de otros, el proyecto de otros, y todos hemos sido, por tanto, evaluadores. De tal manera que vamos a hablar de algún pecado importante que no podemos atribuir afuera de nosotros, es dentro del mundo de los médicos en el que tenemos este problema y que tenemos que buscarle solución. Los evaluadores generalmente no lo son de modo individual. Uno desde su casa de repente va a valorar algo. No, lo son en contextos, ya estoy otra vez aquí, en contextos, en organizaciones que vamos a considerar 4 grupos. Uno, los comités de bioética, económicos, guías de buena práctica clínica, tribunales de tesis doctorales, etc. Todos, muchos, hemos formaremos parte alguna vez de algún grupito de estos, ¿de acuerdo? El segundo grupo son las agencias reguladoras de salud, formadas, por supuesto, por políticos, por economistas, por tal, pero también por compañeros nuestros, que muchas veces conocemos, alguno que ha entrado, otro que ha salido, un punto fundamental ahí. Otro tercer grupo sería toda la industria farmacéutica, con todo su poder económico enorme, condiciona mucho, a veces positivamente, a veces menos positivamente, la investigación que se hace y cómo se hace y cómo se transmite. Y el cuarto grupo serían las revistas científicas, de las cuales también todos, muchas veces, o muchos de nosotros, hemos sido evaluadores y hemos sido evaluados por. Pues bien, como va a haber, voy a hablar de temas polémicos como esto, quería dejar muy claro que mi posición respecto a estos 4 grupos de entidades es la siguiente. Son todas ellas necesarias y muy útiles. Es mi opinión, que otros podrán compartir más o menos, yo la dejo aquí explícitamente aclarada. Todos estos 4 tipos de entidades que estoy comentando prestan, en mi opinión, a la medicina un servicio valiosísimo para el avance de la medicina. Quiero dejarlo. Hay que mantener y reforzar estas instituciones. Pero, como todo individuo o grupo humano, pueden cometer errores. Y los cometen. Los cometemos aquellos de nosotros que estamos implicados en algún momento en algunas de estas instituciones. Testimonios de algunos de estos errores que se cometen es, por ejemplo, el profesor, voy a citar a 3 personalidades muy conocidas y destacadas dentro del mundo y del mundo académico y del mundo oficial médico, el profesor Laporta, que yo creo que todos conocen. Los prescritos son innecesarios y en algunos casos más perjudiciales que beneficiosos. Bueno, pues estamos hablando de errores que cometemos en el mundo. Miguel Ángel Martínez, catedrático de Navarra, dice: algunas empresas alimentarias han hecho mucho daño a la sociedad, han intoxicado la literatura científica, comprando a científicos que casi están en nómina de algunas industrias alimentarias y han diseñado y publicitado productos que sabían que eran dañinos. Pues es la realidad, que todos sabemos que es así, lidiar con ello y tratar de corregirlo a medida de lo posible. Otro en este caso nos dice: aunque la industria farmacéutica ayuda mucho al avance de la medicina, preocupa ver cómo caminamos hacia la hegemonía de los laboratorios farmacéuticos, que intenta controlar la investigación médica, influyendo en las agencias de salud y en las revistas científicas. De estos testimonios se podrían seguir acumulando muchísimos. Vean ahora, vamos a ver una frase acerca de los ECA. Los ECA son ensayos clínicos aleatorizados, que todos sabemos que hoy día es la referencia inmediata cuando hablamos de investigación en medicina y que luego discutiremos y cuestionaremos. Fíjense esta frase. Los ECA, son los ensayos clínicos, estos aleatorizados, son una herramienta buenísima de la investigación médica, que incorpora refinamientos metodológicos muy útiles para estimar mejor la seguridad y eficacia de un tratamiento. Es cierto, yo comparto completamente esta frase. Herramienta buenísima. Dice, pero es desesperante, sigue esta cita diciendo, pero es desesperante ver cómo caminamos hacia la dictadura del ensayo clínico, que desprecia toda información que no venga. Hay que detener esta deriva absurda que frena seriamente el avance de la medicina. ¿Quién dice esto? Que quizá algún médico muy heterodoxo, muy libre pensador, que está en contra de todo el sistema y de tal y cual. Pues no exactamente. Lo dice un señor que es, además de médico, doctor en medicina, cardiólogo, jefe de sección del Gregorio Marañón y catedrático de la Facultad de Medicina, en ejercicio actualmente. No es muy viejito que esté ya apartado de tal, tiene 50 años en este momento esta persona. Pero este profesor Martínez Sellers, que actualmente es presidente del Colegio de Médicos de Madrid, por ejemplo. Estamos hablando, por tanto, de la más pura ortodoxia, que no es nada sospechosa de tal.
Además de eso, el 18 de febrero se reunieron en la UCAM un grupo, una reunión científica, entre la que había 8 catedráticos de medicina y 7 jefes de servicio. 3 de esas 15 personas estamos aquí ahora con ustedes reunidos. Y este grupo hubo un consenso unánime de reflexionar sobre este problema y corregir la deriva actual. ¿Cuál es la deriva actual de que estamos hablando? ¿Que no hay que hacer investigación clínica? No. ¿Que los ensayos clínicos son una herramienta maligna y tal? No, 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 no. Que hay a veces un exceso, un abuso de los ensayos clínicos que tapan casi cualquier otra vía de investigación que no sean ellos. Y esto es lo que tenemos que tratar de aclarar lo más posible. Que a veces se impide, se bloquean las investigaciones o las publicaciones de trabajos ya hechos. ¿Sí? ¿Y cómo se consigue eso? Todos sabemos que hay grupos de interés y que puede haberlos en cualquier momento que inadecuadamente tratan de evitar que se hagan cierto tipo de investigaciones porque no les conviene, porque supondría menor ventas en otro tipo de cosas o tal, ¿no? Eso lo sabemos todo. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Pues en la práctica se consigue de varios modos, fundamentalmente de 2 modos. Uno de ellos, sobornando a veces a los médicos. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras, como todo grupo humano, como toda persona, pues tenemos nuestros fallos, nuestros tal. Entonces, pues igual que los periodistas o que a los zapateros, o que todo el mundo es susceptible quizá de ser sobornado, unos más, otros menos, todo el mundo tiene su precio, o la mayoría, etc., ¿no? Esto es una realidad que todos conocemos. Pero hay otra vía, que es la que yo quería informaros aquí, que es la que probablemente no es obvia para vosotros y que creo que sería muy útil si consigo transmitir esta idea. Porque no puedes llegar a sobornar a todos los médicos. Hay muchos que no lo son sobornables y además que no habría dinero, por mucho dinero que tengan ciertas organizaciones, es imposible a todos los médicos del mundo, a cada uno darle un soborno y tal. Hay unas vías más sutiles y más efectivas complementarias al soborno, que es hacer creer a los médicos el proyecto que quieren realizar o que el paper que tiene graves defectos metodológicos, que no cumple requisitos que exige la medicina basada en la evidencia y que, por tanto, ese proyecto que están planteando no se puede realizar porque no tiene claridad científica, o si ya se ha hecho y se quiere publicar, no se puede publicar porque no tiene claridad científica. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un modo de cortar el acceso a la publicación de cierto tipo de resultados que no convenga a veces. Porque, fíjense, los clínicos, como son ustedes básicamente, pueden defenderse de objeciones que les hagan por parte de las autoridades burocráticas, sanitarias, políticas, pueden defenderse de objeciones de tipo clínico, puesto que es el campo que ustedes dominan. Pero, luego lo diremos más despacio, los clínicos, como vosotros, no pueden defenderse frente a objeciones de tipo metodológico, perdón, ahí pone mitológico, pero es metodológico, ¿sí? Porque no son expertos en metodología. Los médicos son expertos en medicina. Entonces, cuando se les ataca aludiendo a problemas de metodología, pues es que no sabes qué está pasando en ese momento y no puedes defenderte muchas veces. Un ejemplo de la gravísima desubicación que hay en el tema de es la confusión, por ejemplo, entre ensayos clínicos y estudios clínicos. Una encuesta aquí anónima con vosotros. ¿Queréis que diferencia es lo mismo ensayos clínicos que estudios clínicos? La inmensa mayoría de vosotros diríais, pues sí, más o menos lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ensayos clínicos, estudios clínicos. Y no, ciertamente no es lo mismo. Sería algo así como si a un profesor de geografía del extremo oriente de Japón, le hablamos de geografía de esta parte que llamamos Occidente, y confundiera Europa con España. Decimos, España, Europa, sí, es lo mismo, ¿no? No, son dos cosas completamente, una cosa es Europa, una parte es España, son dos entidades completamente distinguibles que no... Pues esto nos está pasando a nosotros cuando no distinguimos una cosa de otra. Por eso aprovecho para recomendarles que puede ser muy útiles. Tiene la asociación una página abierta donde se da formación en algunos conceptos básicos, se da formación de muchas cosas, pero entre otras algunos cursos que se han hecho, que se van a hacer o que están en vías y tal, sobre conceptos básicos para el médico de la investigación, que no tiene nada que ver con las matemáticas, sino con ideas básicas que le ayudarían a defenderse frente a posibles agresiones del medio externo. Tenemos también aquí entre nosotros al compañero que se dedica a hacer estas cosas y que serán muy útiles si ustedes accedan a esta página y lo ven.
Bien, seguimos hablando de investigación médica y eficiente. Decimos, es que cualquier novedad médica tenemos que hacer para incorporarla a nuestro modo, tiene que ser con una investigación rigurosa y eficiente. Es decir, hay que hacer que son controlados, aleatorizados. Bueno, pues esto no es así. La investigación rigurosa, médica y eficiente no implica, y vamos a la perspectiva general. La investigación médica y rigurosa, en primer lugar, habría dos grandes apartados. Los estudios básicos, preclínicos, in vivo, in vitro, in silico, ¿sí? Y los ensayos clínicos con pacientes, que es lo que hacéis la mayoría, o podríais hacer la mayoría de vosotros. Algunos hacen esta vez, algunas destacadas personas que tenemos aquí, pero la mayoría pues serían ese tipo de estudios. Y dentro de estos distinguimos los estudios observacionales, que pueden ser transversales, caso control, acerca de un caso, testimonios de colectivos. Hay muchas subdivisiones que son muy interesantes, cada uno de ellos. Cada uno de estos apartados daría para una larguísima conferencia. Todos ellos forman el mundo de los ensayos, de los estudios observacionales, y luego están los estudios piloto y los ensayos clínicos. Ahora ya vemos que no podemos distinguir, es que claro, aquí con confundir los ensayos clínicos con los estudios clínicos no es lo adecuado. Los estudios clínicos incluyen observacionales, estudios pilotos y ensayos clínicos en una posible clasificación somera. Por cierto, los estudios piloto, que ojalá nos dé tiempo hoy a hablar aquí un poquito de ellos, también pueden ser controlados, aleatorizados y ciegos. En la medida en que estas técnicas de refinamiento hacen más útiles estas investigaciones, hay que tener en cuenta que no son patrimonio específico de los ensayos clínicos, sino que se puedan hacer con esas mismas características otro tipo de un estudio muy parecido que llamaríamos estudio piloto y que intentaremos ver. Lo que no nos dé tiempo a ver hoy, que es la inmensa mayoría, si a alguno le apetece, mañana a las 10 de la mañana tenemos una segunda sesión para quien le apetezca profundizar un poquito más en estas cosas. Que no es profundizar en ninguna matemática y nada, es seguir hablando de cosas que creo que nos importan a todos y que todos podemos entender perfectamente. Ensayos clínicos y estudios piloto son lo que llamamos intervencionistas prospectivos. Nosotros hacemos algo sobre el paciente y queremos ver el resultado, que obtenemos una cierta mejoría de un cierto problema. Son estudios prospectivos. Frente a ellos estaban los observacionales, en que observamos información que ya está recogido previamente. En su momento se hizo algo, ocurrió algo, y observamos eso, pero no estamos causando una actitud sobre los pacientes y luego ver cómo es el resultado. Es por eso esa gran división que tenemos ahí comentada. Bien, quédense por favor con estos tres grupos, observacionales y dentro de los prospectivos, pilotos y clínicos. Y aquí repetimos los tres grandes grupos de los que estamos hablando. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre estudios pilotos y ensayos clínicos? Esto probablemente también la mayoría de ustedes no lo saben. Es muy sencillo y creo que puede ser una información muy útil para todos los que estamos aquí. Pues la información, porque fíjese, tanto estos como estos son controlados y ciegos, ¿sí? Igual estos que estos. Que son características importantes que dan calidad a cierto tipo de estudio en cierto contexto. Pero si estaba aquí y aquí, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que estos estudios son autorizados y controlados por los médicos que los han diseñado. Y los médicos que los van a realizar. Cuando haces un proyecto, el que los va a realizar es el que los propone. Estos médicos tienen larga experiencia en el tema y muchos meses dedicados a gestar el proyecto del que estamos hablando. Este proyecto lo calificaríamos como estudio piloto. Los ensayos clínicos, lo que les caracteriza hoy día, no es estos requerimientos científicos tan valiosos, puesto que están aquí también, sino que están autorizados y supervisados por comités externos, comités de bioética, agencias gubernamentales de salud, etc. De estos comités externos, estas entidades, hemos dicho hace 4 diapositivas que yo personalmente creo que son muy útiles, muy necesarios y que hay que mantenerlos, mejorarlos, defenderlos y desarrollarlos y perfeccionarlos. Pero que, como todo el mundo, pueden cometer errores y a veces cometen errores. Y los cometen cuando están evaluando proyectos que enviamos para ser cualificados, para ser autorizados o para ser financiados. En el 99% de los casos, los comités externos conocen el tema sobre el que están opinando mucho menos que los autores del proyecto. Ahora pondremos un ejemplo imaginario que verán que no está. Con cierta frecuencia, los comités externos cometen errores, vetando proyectos que podrían haber dado resultados muy útiles.
Es una realidad que yo he tenido que ver muchas veces, llevo 50 años, me dedico solamente a esto, investigación médica. Y he visto estas cosas con compañeros que me han traído una cosa y otra, es una realidad. Es decir, estamos hablando de que los ensayos clínicos son controlados por la industria de distinto tipo y este control a veces resulta en unos resultados, valga la redundancia, muy beneficiosos, es muy útil este control y esta ayuda y este soporte que da la industria, pero otras veces, mal utilizado este poder, pues resulta en efectos negativos, claramente. Miren, consideremos un ejemplo. Hay estudios epidemiológicos, que, bueno, los aportados por Longo, por Martínez y más gente, hablando de que el aceite crudo de oliva extra puede causar, relacionar con menor tensión arterial, menor incidencia de infarto de miocardio y mayor longevidad, por ejemplo. Imagínense que un día están charlando y hagan un acuerdo, Ángel, nuestro anfitrión, un clínico con 45 años de experiencia diaria, y el profesor Castillo, con 50 años de experiencia en investigación nacional e internacional, cada uno, por tanto, con muchísimo peso dentro de su área y de su tal. Y deciden plantear un estudio más sobre cómo el aceite de oliva podría beneficiar, de qué modo, en qué manera, estos aspectos que estamos hablando. Y hacen un proyecto y lo diseñan. Entonces proponen un estudio con aceite de oliva virgen, ¿sí?, dando durante 3 años a personas. Entonces, cuando un comité externo lo lea, lo lógico es que si estas dos personas, cada uno con mucha experiencia dentro de su contexto, hacen un proyecto al que dedican mucho tiempo, será un proyecto con mucho peso, que tendrá algún defecto como toda cosa humana, pero que lo conocerán mucho mejor que cualquiera que pasa por ahí de repente y en 10 minutos o en 3 horas lo tiene que evaluar. El trabajo que han hecho dos personas con mucha experiencia de muchísimos años y con muchos meses dedicados a evaluar una cosa concreta, ¿de acuerdo? Pues, imagínense, los evaluadores pueden hacerles objeciones de procedimiento, o bien objeciones clínicas de procedimiento, o bien objeciones de metodología de la investigación. Por ejemplo, podrían decir los evaluadores que reciben este proyecto, es que el proyecto no especifica los valores frontera para declarar hipertensión. Usted hablaba de que esto mejoraba, bajaba el porcentaje de hipertensados, aquí llamamos esto hipertensión, no está especificado en su proyecto. Entonces lo miramos y decimos, pues es verdad, que no hemos ese dato, no lo hemos concretado y hay que ser muy concreto. En el proyecto de investigación es una objeción correcta y le decimos a la comisión correspondiente que sí, que gracias por el tal, que la corregimos y ya está, eso pasa todos los días. Una segunda objeción. No, oiga, no le autorizamos este proyecto porque se sabe que la dieta alta en grasas es perjudicial en cualquier edad. Y usted está hablando de darle a los viejitos mucho aceite, que eso es mucha grasa y tal. Entonces, esta objeción probablemente la rebatiríamos. Ellos que han hecho el proyecto, que saben de qué están hablando, dirían, entre otras cosas, mire usted, es que la cantidad total por día de grasas saturadas es inferior a la de la dieta estándar normal, así que no ponga usted esta dificultad porque no rebatimos, decimos, no aceptamos esta objeción que se nos pone. Bien, pero ahora fíjense, vamos a las objeciones metodológicas, que no son sobre la clínica en particular y sus aspectos, sino sobre aspectos puramente metodológicos, que es donde el clínico se encuentra desprotegido e inerme, ¿sí? Por ejemplo, podrían decir, el proyecto que ustedes presentan dice que tiene potencia estadística del 90%, pero no especifica para qué efecto real. Entonces, en estos casos, a mí me llegan mis compañeros, yo que no sé nada de medicina, soy médico, pero es nada de medicina, por desgracia para mí, en este momento, me llegan mis compañeros, oye, mira, que nos han hecho esta objeción. Y yo la miro y digo, no, pues sí, la verdad es que es una objeción correcta. Tú probablemente no sabes muy bien qué es esto de la potencia, ni porque no es tu campo, pero yo que me dedico a eso, y precisamente estoy aquí junto a ti para eso, igual que tú estás junto a mí para otras cosas, pues sí, entonces es una objeción correcta y se corrige. Si es una frase y tal y cual, bien, se corrige esta tal. De acuerdo, me estáis siguiendo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con otras 3 objeciones que podrían haber hecho como esta. Por ejemplo, no mires que el tamaño de la muestra que usted presenta aquí es insuficiente. No vale por eso, no podemos autorizarle esto, va usted a gastar el dinero, pero necesita acoger a pocas personas o ha acogido a pocas personas y ya ha hecho el trabajo y no se lo podemos publicar porque son pocas personas y esa muestra no va a ninguna parte. O ¿tiene distribución normal la variable implicada? Usted no menciona la normalidad, ¿cómo va a hacer usted? O sin grupo control el estudio no tiene validez, porque ellos hablaban de coger viejitos, seguirlos y tal y cual, no había grupo control. Bueno, esas 3 objeciones, igual que en este caso, también acuden a los estadísticos. Oye, que mira, que además de esta objeción, que ya la hemos corregido y tal y cual, hay otras 3. ¿Qué pasa con estas 3 objeciones? Por ejemplo, que esta no es correcta, está equivocado el objetor, el juez. Esta tampoco y esta tampoco. Las 3 son objeciones falsas, equivocadas.
que el clínico no los puede saber en general, como no insistiremos, pero que son objeciones que hay que rebatir, porque las tres son erróneas. Aquí os pongo, si son objeciones erróneas, si las objeciones de procedimiento son erróneas, los médicos pueden rebatirlas, porque son expertos en ese tema médico. Claro, están caracterizados para ello. Pero si las objeciones metodológicas, si alguna de ellas, como en este caso, son erróneas, los médicos no pueden rebatirlas, porque no son expertos en metodología de la investigación. Los médicos son expertos en medicina. Y entonces ahí hay un punto importante de conflicto. Porque en base a estas objeciones, a veces completamente injustificadas, te pueden no financiar un proyecto que debería ser financiado porque es justo, es equitativo, razonable, es necesario, es urgente, todo lo que quieras, pero te hacen esta objeción. O no te lo publican, si ya lo has hecho, no te lo publican en una revista, tienes que acabar publicándolo en la hoja parroquial de tu pueblo porque nadie te lo quiere publicar. 5 minutos. Qué malo eres, Pedro. Gracias. O no te autorizan, o incluso pueden llegarte a denunciar porque diciendo que estás llevando a cabo un proyecto sin las garantías necesarias de tal y cual. Y no hay lugar no hay lugar a esto. Bien. Vamos a terminar con eso. Los ensayos clínicos, que decíamos, no es la única herramienta, la investigación el único tipo de estudios clínicos, pero son el paradigma que hoy se utiliza como referencia general. Pero ya nos decían algunos profesores cualificados que cuidado de no caer en la dictadura del ensayo clínico, que hay que abrir más el espectro. Pero no obstante, siguen siendo eso, la estrella en este momento de la investigación médica. Ahí queríamos comentar brevemente, hasta que Pedro nos deje, pero me consta que la culpa la paso a Pedro, él es él va a ser el culpable cuando me calle. Tiene 4 componentes. Un componente de sentido común, de lógica básica, un componente de aprendizaje por la experiencia, lo comentábamos antes, un componente de estadística descriptiva básica, que todos podemos entender, y un componente de diferencia estadística, que ya decíamos, es una tecnología más específica, que solamente entienden lo que se dedican a ella, como cada una rama de la medicina entiende el que se dedica a ella, en principio. ¿Sí? Entonces, en esta cuarta parte, consiste en que hay que especificar detalladamente en cualquier proyecto el tratamiento o la técnica que vayas a usar, la respuesta que vas a medir, hay que especificarla cuidadosamente, todo lo que vas a hacer para que sea un buen proyecto. Bien, la segunda cuarta parte dice es un fruto del aprendizaje por experiencia. El ejemplo típico de eso es el efecto placebo. El efecto placebo no se tenía conciencia de él hasta hace unos cuantos años, bastantes años, pero antes de eso pues hacían cosas y se hicieron muchas investigaciones, algunas muy importantes que se quisieron muchos millones de dólares, al final quedaron invalidadas porque se notó que había un efecto placebo ahí que no había sido suficientemente controlado. Pues ahora ya sabemos que es así, por eso hablamos de estudios controlados, por eso hablamos de que haya mejor un grupo control. Todo esto todo esto no es ciencia y matemática superior para nada. Son cosas muy lógicas que se aprenden con la experiencia y que todos los médicos podemos entender si hablamos un poquito detenidamente de ello. El tercer punto, que es la estadística descriptiva y que no nos va a dar tiempo a ver ahora, insisto, si alguien quiere mañana a las 11 o a las 10 de la mañana en el casino, lo veremos con un poquito más de cuidado, pero son números que se entienden perfectamente. No hay ninguna complejidad matemática aquí en esto. Si tuviéramos simplemente 10 minutillos para verlo, veríais que aquí hay unas tablas donde, analizando unos datos que se han colectado, se encuentra que un fármaco parece ser muy efectivo, un fármaco cura 23 puntos porcentuales más que el placebo, y sin embargo, cuando se mira detalladamente, se ve que el fármaco es muy negativo. Pero entonces es positivo o es negativo. Es lo que llamamos efecto de confusión en la investigación biomédica. Si se ignora, en este caso, la edad de los pacientes, el fármaco es positivo, pero es que no está teniendo en cuenta que se ha dado fundamentalmente a pacientes más jóvenes. Y por tanto, se han curado más, no por el fármaco, sino por ser más jóvenes. Si se controla por edad, si se compara pacientes sin fármaco y pacientes con fármaco, a todos ellos viejos de la misma edad, se ve que el fármaco es malo. Y si se hace lo mismo entre jóvenes, jóvenes sin fármaco y jóvenes con fármaco, se ve que el fármaco es malo. Pero si se suman los dos grupos, entonces la edad confunde los resultados y el fármaco parece buenísimo. Bueno, pues descubrir estas cosas es el objeto de la estadística descriptiva que llamamos, que es una cosa relativamente inteligible sin dedicar a ello muchos años. Y la cuarta parte es lo que es más específico, una teología ya que hay que dedicarle el tiempo y tal, es lo de la inferencia estadística, que es a partir de lo que se encuentra en la muestra, qué ocurre en la población.
Y entonces se calcula, a partir de los datos que tendríamos aquí, se calcularía el famoso valor P, que tanto cura de dolores de cabeza, los intervalos de confianza. En este caso diríamos valor P, 2 por 100 millones. Y el intervalo de confianza, tanto y tanto. Y en este caso diríamos valor P, 21%, y el intervalo, tanto y tanto. Bien, pues todo esto es que los que nos dedicamos a ello, bueno, sabemos un poquito porque hemos dedicado toda su vida a ello, ¿sí? A esto lo podrían entender la inmensa mayoría de los médicos con unas charlas, con unos cursos breves, tranquilos, donde se puede controlar el tema este. Y estos componentes son, por supuesto, los que compartimos todos los humanos, entre ellos todos los médicos. Bueno, que ya, final. Quedan 13 segundos, yo creo que mejor lo dejamos en continuará mañana. Bueno, to be continued, mañana a las 10 si quieren. Muchas gracias por la audiencia.